Era una noche tranquila en Polonia, pero a las 11:30 de la noche, los operadores de radar en el este del país vieron algo que jamás habían presenciado. En las pantallas, 19 trazas se movían rápidamente, cruzando desde Bielorrusia en secuencia estrecha. No era algo común. Cada una de esas señales, volando a baja altura, a menos de 200 metros, se deslizaba cerca de los árboles como mosquitos en la pantalla del radar. Al principio, no parecía una amenaza, pero la forma en que se movían, el patrón errático de sus trayectorias, era inquietante. Eran drones rusos, y se dirigían directamente al espacio aéreo de la OTAN. En segundos, la calma en las bases militares se rompió. Las luces de emergencia parpadearon y las alarmas sonaron en las calles. La primera respuesta fue inmediata. Aviones F-16 en alerta máxima, sistemas de misiles Patriot listos para actuar. Las ciudades cercanas a la frontera, como Lublin, fueron las primeras en recibir las alertas en sus teléfonos móviles. Las sirenas empezaron a sonar, cortando la quietud nocturna. Sin embargo, había algo extraño en esta intrusión. No se trataba solo de una amenaza. Era una trampa. Una trampa que, si Polonia caía en ella, podría desencadenar una respuesta directa de Moscú. Pero, ¿y si Polonia no caía en la provocación? ¿Y si la respuesta no fuera la que Moscú esperaba? Este momento marcaría el inicio de una cadena de eventos que pondría a prueba la resiliencia de la OTAN y pondría a Polonia en el centro de una de las pruebas militares más decisivas de la guerra. La tensión creció rápidamente cuando las señales de radar comenzaron a multiplicarse. No solo era un incidente aislado. Los drones rusos no solo cruzaban la frontera, se adentraban cada vez más en el territorio de la OTAN, como si estuvieran desafiando una reacción. Las órdenes llegaron con rapidez y precisión. «Despegar ahora», se oyó en la radio. Los F-16 polacos comenzaron a rugir, lanzándose por la pista del aeropuerto de Kruszynski con una velocidad aterradora. Su misión era clara: identificar los intrusos y, si la situación lo permitía, neutralizarlos. Estaban armados hasta los dientes, pero en este caso, las aeronaves, con misiles Abrams y de Winder, eran como martillos para aplastar moscas. El desafío estaba en la naturaleza misma de los drones: lentos, bajos y difíciles de rastrear. Mientras tanto, las baterías Patriot se preparaban. Los operadores ajustaban sus radares para poder detectar los objetivos a baja altura, por debajo de los 200 metros, en busca de esos drones que volaban como sombras bajo la fronda de los árboles. Pero no era tan sencillo. Las posiciones de las baterías se desplegaron rápidamente en las zonas de riesgo, ajustando sus sistemas a la altura de los drones, ajustando su enfoque y optimizando las trayectorias de lanzamiento. El corazón de Polonia latía más rápido en los centros de comando. En cada sala, los operadores seguían la pista de los drones, cada vez más cerca del centro del país. Las instrucciones eran claras: identificar, confirmar, atacar. Pero la dificultad del objetivo, la incertidumbre de lo que podía ocurrir si no se actuaba de inmediato, mantenía a todos en alerta máxima. La respuesta de Polonia no sería una simple acción de defensa, sería la respuesta de un país dispuesto a demostrar su capacidad frente a una amenaza directa. La quietud de la noche se rompió de repente con el sonido de los misiles disparados hacia el cielo. La batalla estaba comenzando. Mientras los misiles volaban por el aire, un giro inesperado comenzó a tomar forma en los pasillos oscuros del cuartel general. Los drones rusos no eran simplemente una intrusión. No eran solo un ataque, como se había pensado al principio. Lo que estaba sucediendo era algo mucho más calculado, una estrategia diseñada para probar a la OTAN, para desafiar la unidad de la alianza y poner a prueba la velocidad de su respuesta. En Moscú, los estrategas pensaban que Polonia caería en la trampa, que abrirían fuego rápidamente sin pensar en las consecuencias. El objetivo era claro: provocar una reacción militar que pudiera ser explotada en el escenario internacional. Si Polonia disparaba, la narrativa sería fácil. La OTAN había respondido agresivamente, violando la calma de la región. Pero los planes de Rusia no contaban con un factor importante: la respuesta decidida de Polonia. Los analistas de inteligencia rusos habían calculado que Polonia reaccionaría ante la amenaza de los drones. Había una alta probabilidad de que la OTAN movilizara sus recursos, y con ello, Moscú podría argumentar que la alianza estaba al borde de una escalada mayor. Pero no todo saldría como estaba planeado. Lo que Moscú no esperaba era que Polonia no solo se defendiera, sino que usara este ataque como una oportunidad para demostrar la efectividad de su sistema de defensa. Al principio, la preocupación de los operadores era evidente. Estaban en alerta, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría ser un desastre. Pero, en lugar de caer en la trampa, la decisión fue otra: Polonia no abriría fuego innecesariamente. En lugar de un ataque impulsivo, se realizaría un seguimiento cuidadoso,
analizando cada movimiento de los drones con una precisión casi quirúrgica. El conflicto se transformaba en una partida de ajedrez, no de guerra abierta. Los drones rusos estaban siendo cazados, pero la verdadera batalla sería librada en el campo de la diplomacia y la estrategia. A medida que las horas avanzaban, la batalla se intensificaba. Los drones rusos, una vez considerados una amenaza menor, se habían convertido en un desafío monumental. La Fuerza Aérea Polaca, armada con los mejores aviones de combate y misiles, estaba en plena acción, pero los objetivos eran más evasivos de lo que se había anticipado. Los F-16 polacos surcaban el cielo, pero disparar contra los drones de baja velocidad a tan baja altitud resultaba casi inútil. Era como tratar de golpear a un insecto con un martillo. Las baterías Patriot, esenciales para la defensa de la nación, seguían con su misión. Cada uno de los operadores estaba al límite de su concentración, ajustando las frecuencias y las trayectorias de los misiles para garantizar que el sistema estuviera en su punto más eficiente. Cada disparo debía ser certero, cada movimiento calculado al milímetro. El peligro de fallar no solo era militar, sino también diplomático. Un error podría ser interpretado como una reacción desproporcionada, y Polonia no podía permitirse caer en ese juego. Pero el desafío no solo provenía de la complejidad técnica de la misión. La carga emocional sobre los pilotos y los operadores era palpable. Se trataba de la seguridad nacional, pero también de demostrar la capacidad de Polonia de defenderse ante una amenaza directa, sin provocar una escalada de violencia que podría arrastrar a toda la OTAN a un conflicto mayor. La paciencia fue clave en esa fase crítica. En lugar de actuar apresuradamente, Polonia y la OTAN hicieron lo impensable. Se tomaron el tiempo para estudiar los patrones de los drones, seguir sus movimientos con cautela, esperando el momento exacto para tomar acción. La respuesta polaca, lejos de ser impulsiva, fue estratégica y medida. La batalla aérea continuaba, pero Polonia estaba en control. La lección era clara: no siempre se gana con rapidez, sino con precisión y enfoque. La calma tensa de la noche se rompió con el rugido de los misiles disparados hacia el cielo oscuro. Los primeros objetivos cayeron en picado, pero el verdadero giro ocurrió cuando los drones comenzaron a ser neutralizados, uno tras otro. La batalla había alcanzado su punto culminante. A pesar de las dificultades, la precisión de los sistemas de defensa polacos fue imparable. Los drones, que antes parecían una amenaza inalcanzable, fueron cazados con una meticulosidad impecable. Las baterías Patriot alcanzaron a los objetivos con una precisión mortal, mientras que las unidades de F-16, en un papel más estratégico que de combate directo, guiaban las operaciones desde el aire, asegurándose de que cada misil se dirigiera al objetivo correcto. Cada dron abatido no solo era una victoria militar, sino un mensaje claro: Polonia no solo estaba defendiendo su territorio, estaba demostrando al mundo la eficacia de su sistema de defensa y su capacidad para enfrentarse a una amenaza directa sin dudar. Las operaciones no fueron simplemente una cuestión de derribar aviones. Eran una muestra de coordinación perfecta entre tierra, aire y mar, entre sistemas automáticos y decisiones humanas tomadas en fracciones de segundo. Los drones caían en el aire, algunos con explosiones espectaculares, otros desintegrándose antes de tocar el suelo, incapaces de alcanzar su destino. A medida que pasaba el tiempo, el número de drones derribados creció. Cada uno representaba una victoria, una respuesta clara a la provocación rusa. Cuando el último dron fue neutralizado, la noche ya había dejado de ser silenciosa. En lugar de una tragedia, Polonia había convertido una situación de riesgo en una demostración de poder. El mensaje fue claro: Polonia no solo había defendido su espacio aéreo, había enviado un fuerte mensaje a Rusia y al mundo. La OTAN no era solo una alianza de palabras, sino una unidad dispuesta a actuar. Cuando el último dron fue derribado y la operación llegó a su fin, el silencio de la noche se dio paso a las primeras luces del amanecer. Polonia había logrado lo que muchos consideraban casi imposible: derribar drones rusos dentro del espacio aéreo de la OTAN sin que se desatara una guerra abierta. Pero este éxito no solo tuvo un impacto a nivel militar, sino que resonó en el ámbito diplomático y geopolítico con fuerza. Apenas se confirmó la neutralización de los drones, las reacciones internacionales comenzaron a llegar. Desde Londres hasta Bruselas, los gobiernos de la OTAN expresaron su apoyo a Polonia, subrayando que este incidente no solo había sido una agresión hacia un miembro de la alianza, sino una provocación a toda la organización. La OTAN, lejos de fracturarse como algunos esperaban, se unió más que nunca. En un rápido movimiento, Londres convocó al embajador ruso para exigir explicaciones. En Bruselas, el secretario general de la OTAN condenó la incursión como una provocación a gran escala y un intento de desestabilizar la región. Las palabras fueron fuertes, pero la acción fue aún más contundente. Canadá y Noruega, aunque geográficamente lejos de la zona, se comprometieron a aumentar sus activos de vigilancia en el este de Europa,
enviando una clara señal de que la OTAN estaba lista para defenderse. El incidente en Polonia no solo solidificó la defensa de un solo país, sino que reforzó el mensaje de unidad dentro de la alianza. Polonia, al actuar con rapidez y eficacia, envió un mensaje a Rusia: cualquier ataque a un miembro de la OTAN sería tratado como una amenaza a toda la organización. En lugar de dividir a la alianza, la incursión rusa tuvo el efecto contrario: la OTAN emergió más fuerte y cohesionada. Este episodio dejó claro algo fundamental. Aunque la diplomacia y las palabras tienen su peso, cuando se trata de seguridad, la acción rápida y precisa habla más fuerte que cualquier declaración. El sol comenzaba a salir, iluminando los campos y bosques donde los restos de los drones rusos se dispersaban. Pero para Polonia y la OTAN, aquellos fragmentos de metal y circuitos no eran solo escombros. Eran tesoros de inteligencia, piezas clave que ayudarían a anticipar la próxima amenaza. Aquel incidente, que comenzó como una simple provocación, se había transformado en una victoria estratégica y una lección crucial para el futuro. La neutralización de los drones no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una defensa bien coordinada y altamente eficiente. Los sistemas de radar de Polonia, junto con el apoyo de los aliados de la OTAN, habían trabajado en conjunto de manera perfecta. Pero lo más importante, este evento mostró la efectividad de un sistema de defensa en capas, algo que los países de la OTAN, especialmente Polonia, habían perfeccionado durante años. Las lecciones aprendidas de esta operación serían fundamentales para cualquier amenaza futura. El manejo de la información en tiempo real, la capacidad de respuesta de los sistemas de defensa y la cooperación internacional dentro de la OTAN se habían puesto a prueba y se habían superado con éxito. Las tecnologías de radar avanzadas, los sistemas de misiles y la guerra electrónica habían demostrado ser esenciales para neutralizar la amenaza en su origen, antes de que pudiera evolucionar en algo mucho más grave. Pero el impacto más profundo fue la demostración de resolución política y militar. Rusia había intentado probar la unidad y la rapidez de reacción de la OTAN, pero al final, el incidente fortaleció más que nunca los lazos dentro de la alianza. En lugar de crear desconfianza o división, como la estrategia rusa esperaba, la acción de Polonia unió a los miembros de la OTAN en un frente común. Este episodio dejó una marca indeleble. No solo mostró el poder de la OTAN, sino que también dejó claro que, en el futuro, cualquier intento de desafiar a la alianza sería respondido con rapidez, precisión y determinación.